El libro de los Hechos, capítulo 6, dice en su versículo 1, la bendita palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al versículo 15. Muy buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes en este día de hoy, sábado 29 de enero del año 2022, bajo la sombra del Omnipotente. Bien, mis amados, hoy comenzamos un nuevo capítulo del libro de los Hechos. Creo que ha sido bien provechoso estos primeros 5 capítulos que hemos estudiado. Han sido muy ministradores, muy edificadores.
hemos aprendido, el Señor ha ministrado y continuamos orando al Señor que nos siga ministrando y que nos siga hablando y que nos siga ayudando a entender, a comprender su bendita palabra y que nos ayude, por supuesto, a ponerla por obra. Bien, capítulo 6 de este fascinante libro, recordemos que los discípulos están en un rifirrafe, pongámoslo así de ese punto, un rifirrafe entre ellos y los líderes religiosos de Jerusalén. A cada nada los mandan a llamar, les prohíben, los intiman que no prediquen en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos cada vez que tienen la oportunidad no dejan de hacerlo. Y los dejamos en el capítulo 5 en el que los llaman, los azotan, los intiman nuevamente que no sigan predicando y vimos que estos otra vez los encontramos en el templo una vez más, predicando en el templo y en las casas. Y pues si nos metemos un poquito en la escena, cuando ellos están haciendo esa tarea, pues los encontramos que están sus espaldas laceradas porque los acababan de azotar, ¿se acuerdan? Los azotaron y los soltaron, dice según el capítulo 5, al final de los últimos versículos, donde nos habla de este evento. Recordemos los últimos versículos, donde habla, y convinieron con él, es decir, hablando del Sanedrín, con el consejo que había dado Gamaliel, de que ojo con esto, porque si esta obra es de hombres, se desvanecerá, pero si esta obra es de Dios, hay que tener cuidado, no sea que nos encontremos peleando contra Dios, es lo que les está queriendo decir Gamaliel, el fariseo, ante el Rabán. ¿Se acuerda que hablamos del Rabán, que significa el que nuestro maestro, que va por un grado más alto que el mismo rabí? Así que conviene con ellos, les da ese consejo y dice el versículo 40 del capítulo 5 para ponernos en contexto, les dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron, oigan esto, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí quedamos, ¿sí nota? Salen los discípulos, imagínese usted la escena, salen los discípulos azotados y eran 40 azotes menos uno lo que les daban. Y esos azotes, como ya expliqué, muchos de los reos en ese lugar de los azotes, muchos no aguantaban ese castigo y morían ahí mismo, morían ahí. Sin embargo, vemos que Dios los fortalece y estos salen tal vez con sus espaldas laceradas, con las heridas de los azotes. ¿Y qué se pusieron a hacer? A seguir predicando. ¿Dónde? En el templo y por las casas. Entonces mire qué importante. Entonces dice, ya el capítulo 6, entrando en el capítulo 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿sí nota? Es decir, imaginémonos el cuadro, los discípulos salen de allí del concilio, azotados, latigados, con sus heridas abiertas muy posiblemente, siguen predicando, siguen enseñando, todos los días están enseñando el evangelio, están enseñando acerca de la resurrección. ¿Y qué resultado produjo eso? ¿Qué resultado produjo eso? Pues dice que en aquellos días estaba creciendo el número de los discípulos. No dice que de los creyentes, sino de los discípulos. Entonces, vemos que definitivamente, si queremos ver resultados en lo que hacemos, pues tenemos que estar dispuestos a poner la espalda, hablando simbólicamente, a los azotes,
a las piedras, a la hostilidad, a todo lo que viene. Y aquí yo acuño mi frase de cajón: el árbol que no da fruto, no le tiran piedra. Estos están produciendo algo allí en Jerusalén. Los azotan, los sueltan, pero estos siguen, persisten, siguen en su tarea, siguen en su labor. ¿Y qué pasó? Empezó a haber resultados. Dice que el número de los discípulos crecía. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Ahora, ¿qué sucede a renglón seguido? Después de esto, dice, hubo murmuración. Ay, Dios mío. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que consideremos algunas cosas aquí de este capítulo 6 al que vamos a empezar a estudiar. Recordemos aquí que una vez más Lucas describe la extensión del Evangelio, describe el propósito por el cual Dios los había puesto, los había llamado y les había dado una comisión. ¿Se acuerdan? Allá en Hechos 1:8, el Señor les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, estos están haciendo la tarea, pero no ha sido fácil. Ya vimos a lo largo del capítulo 5 toda la hostilidad del Sanedrín contra ellos, al punto de que querían matarlos. Y Gamaliel interviene por ellos de una manera tibia. Sin embargo, los azotan y estos siguen cumpliendo la tarea, la tienen clara, la tienen nítida. Qué bueno que nosotros podamos tener claridad a qué nos llamó el Señor. ¿Realmente lo que estoy haciendo es lo que el Señor me llamó a hacer? ¿O simplemente lo estoy haciendo porque se me ocurrió? Y como Gamaliel, ¿será que lo que estoy haciendo es obra de hombres? ¿O verdaderamente Dios me puso a hacer esta tarea que estoy haciendo? Créanme que esta mañana he estado dándole vueltas a ese asunto, dándole vueltas a este texto y diciendo, Señor, ¿será que sí? ¿Será que lo que estoy haciendo realmente tú me has llamado a hacer esto? O tal vez yo soy mano en el cuerpo y quiero ser oído, porque a veces sucede que podríamos encontrarnos haciendo cosas que el Señor no nos llamó a hacer. ¿Sí me hago entender? Entonces Dios nos ayude y nos dé claridad si verdaderamente lo que estamos haciendo, realmente Dios nos puso a hacer eso ahí, o alguien nos puso, porque por lo general siempre pasa eso, tapamos huecos. Que Dios nos ayude. Entonces, estos tenían claro que el Señor los había llamado con una tarea específica. Les dijo, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Los había llamado para ponerlos con una comisión específica dentro de Jerusalén. Y esta comisión se llevaría a cabo según el programa de Dios señalado por Dios mismo. Dios mismo ya tenía su programación, su propósito con ellos, y qué bueno que estos están, digámoslo así, en el centro del propósito de Dios. Y mire que estar en el centro del propósito de Dios o estar en el centro de la voluntad de Dios, como yo siempre digo, no es sinónimo o no es garantía de ser eximidos del sufrimiento. Antes, al contrario, como en algún momento he dicho, cuando uno se dedica a servirle al Señor o cuando estamos justamente en el centro de la voluntad del Señor, es donde más problemas vienen, es donde más situaciones difíciles se ponen. Jesucristo en el Getsemaní nos dio un gran ejemplo. Dijo, Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Que no se haga conforme a mi voluntad, sino como la tuya. ¿Y cuál fue el costo? La cruz. La cruz. Estos están justamente en el centro de lo que el Señor les había pedido que hicieran. ¿Y cuál ha sido el costo? Los han azotado, los han encarcelado, los han llamado, los han tildado, y ahora están en el centro de la murmuración de unos judíos que hacían parte de la diáspora. Es decir, eran judíos que hacían parte de la dispersión que comenzó por allá desde Asiria. Desde Asiria ya el pueblo de Israel comenzó a ser disperso en muchas regiones. Y como en días pasados se explicaba, esos que eran dispersos habían
muy seguramente levantado sinagogas, es decir, centros de estudio donde ellos se encontraban. Y muy seguramente eran muy aferrados a la ley de Moisés, eran muy legalistas. Y sin embargo, pues aquí vemos que estos judíos por naturaleza, como los que están aquí predicando los discípulos, pues sencillamente estos están llevando a cabo el propósito que Dios les había dado que tendrían que llevar a cabo. Están justamente ahí donde el Señor los había llamado a hacer, lo que el Señor los había llamado a hacer. Les había dicho, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. Y ahí van, pero mire, ahora se levantó la murmuración. Este plan de Dios, este programa de Dios que tenía para ellos y a través de ellos, pues se llevaría a cabo justamente conforme al plan y al propósito diseñado por Dios, que no sería otra cosa más que primero la evangelización de Jerusalén. A pesar de ser la sede de los falsos guías espirituales del judaísmo que rechazaron aún al Mesías, lo crucificaron y lo mataron. Así que este propósito de Dios, de Hechos 1:8, lo primero que el Señor les dice, prediquen en Jerusalén, evangelicen a Jerusalén, a pesar de que aquí están mis enemigos número uno, a pesar de que aquí están los que me asesinaron, a pesar de que aquí están los que no la van con el evangelio, es decir, los líderes del judaísmo. A pesar de eso, la orden era clara que tenían que predicar en ese lugar. Lo segundo que tiene que ver con ese programa de Dios de Hechos 1:8 es que ahora tienen que predicar en toda Judea que se inicia precisamente durante el ministerio de Pedro, que estamos acabando aquí de considerar. Pedro está predicando precisamente, extendiendo, llevando a cabo la programación del Señor. Prediquen en Jerusalén, luego en toda Judea. Y más adelante se les da la orden de que prediquen en Samaria. Es decir, en Samaria abarcaría definitivamente la totalidad de lo que es el centro o de lo que es la parte de Israel. Entonces, cuando prediquen en Jerusalén, Judea y Samaria, prácticamente Jerusalén o prácticamente Israel ya está siendo permeada por el evangelio. Y de ahí tendrían que ahora salir a predicar, a extender el evangelio, el testimonio hasta los fines de la tierra. Era la forma como el Señor quería que se extendiera o que se diera a conocer o que se testificara del Cristo resucitado. Ahora, en este capítulo 6 y 7, pues los dos van de la mano. Y podríamos darle un título a estos dos capítulos que vamos a estudiar y podríamos llamarlo la época de la transición. Es decir, porque llegamos a un momento en que la ciudad de Jerusalén se ha llenado del evangelio, hasta el punto de que dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Recordemos que a estas alturas van por lo menos unos 10.000 convertidos, por lo menos, porque primero hubo 3.000 en la primera predicación de Pedro, luego en el templo allá, la Hermosa, en ese templo, con el evento de la sanidad del paralítico, la gente se reúne, Pedro predica y dice que se convirtieron 5.000, más 3.000, 8.000. Y dice más adelante que el Señor iba añadiendo cada día en la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, que así a grosso modo podríamos darnos una idea de que a estas alturas van por lo menos unos 10.000 convertidos. Tremendo. Así que es una mega iglesia dentro de una ciudad pues que en la época pues era pequeña. Es decir, si fuese en esta época, o mejor, si hablando en esta época de una congregación de 10.000 miembros, la gente dice, uy, esa es una mega iglesia, entonces imagínenselo en esa época. Entonces podríamos decir que prácticamente Jerusalén ya está siendo permeada, está siendo llena por el mensaje de la resurrección o el testimonio de la resurrección de Cristo, al punto que ya los mismos sacerdotes están empezando a obedecer. Esos sacerdotes, dicen muchos y no pocos, dicen muchos de los sacerdotes
obedecían a la fe. Y podemos deducir aquí con todo el corazón que ellos estaban sedientos a la vida, esa nueva despertar de la fe que se estaba dando y que habían tenido la oportunidad de convertirse a esa nueva fuente de vida que era Cristo o que es Cristo en su resurrección y que está produciendo fruto, que está produciendo, es decir, es evidente lo que se está viendo en este nuevo movimiento que se está levantando en Jerusalén. Pero ese momento, digámoslo así, de consumación del establecimiento del Evangelio en Jerusalén, ahora está produciendo problemas. ¿Sí nota? Está produciendo ya situaciones de una oposición, primero por un lado contundente del Sanedrín, que no ha dejado de hostigar, como también de un cambio de actitud en lo que se refiere, digámoslo así, en las generalidades del pueblo. Es decir, que da lugar a, más adelantico lo vamos a ver en este mismo capítulo 6, al martirio de Esteban, que se conoce como el primer mártir cristiano. Cuando usted le pregunte cuál fue el primer mártir cristiano, cuál fue el primer hombre que dio la vida por Cristo, se llama Esteban. Fue el primer mártir por la causa de Cristo. Y ya lo vamos a encontrar en el capítulo 6 más adelante. Ahora va creciendo la persecución, la hostilidad a una persecución que comienza, tristemente decirlo aquí, comienza a diezmar la iglesia, comienza a opacar la iglesia, tanto por los creyentes que mueren, como por también aquellos que empiezan a huir. Ya en el capítulo 8 nos vamos a encontrar que muchos están huyendo, que viene una persecución tan tremenda que los cristianos son esparcidos. Este movimiento tan bonito que ha venido aquí, a pesar de la hostilidad, ya la iglesia empieza a menguar, ya la iglesia empieza a ser reducida. Y con todo, esta transición ahora señala el principio de la evangelización en todo Israel. Ya no sería solamente en Jerusalén, sino ahora sería en Judea y posteriormente en Samaria, gracias al valeroso testimonio inclusive de aquellos que han sido esparcidos. Mire cómo el Señor a veces permite situaciones que uno no entiende. Comenzando este estudio habíamos hablado de Hechos 1:8, de que Dios había dado la orden de predicar el Evangelio en Judea, en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, queriendo decir fuera de Jerusalén. Sin embargo, coloquialmente decíamos que si no estamos dispuestos a cumplir Hechos 1:8, nos vamos a ver obligados a cumplir Hechos 8:1, porque nos habla de la tremenda persecución que jamás se haya levantado sobre la iglesia. Pero esto trajo añadido que los cristianos tan pronto fueron esparcidos, al lugar donde iban huyendo, allí iban predicando el Evangelio, y así se fue cumpliendo Hechos 1:8. Entonces mire que estos de alguna manera pues estaban amañados en la iglesia. Imagínense una iglesia creciendo, una iglesia con señales, con prodigios, con manifestaciones del Espíritu Santo, una iglesia que estaba experimentando el fuego del Señor allí, estaba experimentando la manifestación del Señor. Pues ellos querían quedarse ahí, estaban como amañaditos en esas experiencias bonitas de la iglesia, y pues el Señor empezó a verlos como muy acomodados y empezó a meter mano y empezó a permitir que los mismos líderes, el mismo pueblo inclusive, que no estaban creyendo en Cristo, se levantaran prácticamente a perseguir, a hostigar, a diezmar la iglesia, a debilitar la misma iglesia. Pero él tenía un propósito detrás de todo eso. El Señor había dicho en su programa de Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que cuando el Señor dice algo, pues hermano, se cumple o se cumple. Así nosotros no lo querramos hacer, el Señor lo hace y permitirá cosas, hermano, pero hay que cumplir el propósito de Dios. Y a lo largo de la Biblia uno encuentra eso, hombres de Dios
que quisieron salirse con la suya, quisieron como ganarle a Dios y el Señor. Vemos un Abraham, vemos un Isaac, vemos un Jacob, vemos una Rebeca, vemos personas de la Biblia que quisieron siempre ganarle al Señor, hacer las cosas de Dios pero a su manera. Y el Señor les dijo, bueno, hágalo como quiera, mi hijo, pero va a sufrir. Hágalo como quiera, pero mi propósito no va a dejar de cumplirse. Yo no voy a negociar mi propósito. Mi propósito se cumple o se cumple independientemente de cómo usted lo quiera hacer. Si usted lo quiere hacer a su manera, hágalo. Es lo que está queriendo decir el Señor. Pero se cumple. Si usted lo hace a mi manera, va a sufrir menos. No quiere decir que si hacemos las cosas a la manera de Dios, no vayamos a sufrir. Pues lo que pasa es, la diferencia es que sufrimos menos, nos duele menos. Pero que hay dolor, hay dolor. Así que vemos aquí que la iglesia va quedando reducida prácticamente a una compañía, digámoslo así, de pobres, muy apegados en general a los ritos de sus padres. Y con todo, la transición empieza a señalar el principio de la evangelización en todo Israel, y gracias a ese testimonio, como dije hace un momento, de todos los esparcidos. De modo que con ella, pues vamos llegando a las etapas segunda y tercera, es decir, del programa señalado por el Señor. Me seréis testigos en Jerusalén, luego en toda Judea y después Samaria y por último la tierra. Así que aquí vemos que el programa ya se está cumpliendo y por eso le llamamos aquí estos capítulos el programa de el programa de la transición o la época de la transición. Es decir, ya el evangelio está en todo Jerusalén, está lleno del evangelio. Ahora toca ir un poquito más, toca seguir avanzando dentro del programa que tiene el Señor allí, de lo que él había dicho, que serían testigos ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Entonces hay un momento de transición donde toda Jerusalén prácticamente está llena, al punto de que los líderes, los sacerdotes, muchos de los sacerdotes, como dice el texto en el versículo 7, muchos están creyendo a la fe. Pero ahora, esta transición, a nuestra manera de ver, pues ahora tiene que desarrollar un cambio de programa, por decirlo de alguna manera, y tiene que ahora, como bien dice al comienzo de este texto, capítulo 6, que la iglesia estaba creciendo, que el número de discípulos crecía, pero que ahora hubo murmuración de los judíos, de los que no eran, o de los judíos, pero de los judíos no nativos de Jerusalén, sino judíos de la diáspora, es decir, de otra clase de judíos que estaban allí y eran los que estaban empezando a traer murmuración. Así que hay un nombramiento allí y se nombra a 7 administradores. Dejémoslo en administradores. Nombran a 7 administradores. Evitemos aquí por un momentico el término diácono. Dejémoslo ahí en stand-by, el término diácono. Llamémoslo mejor administradores hasta este punto de vista, porque no es de primera importancia en sí. Es decir, ya que su obra dentro de esta comunidad cristiana en Jerusalén duró muy poco tiempo. Es decir, la importancia de Hechos 6:1 no es una teología para enseñarnos cómo el Señor llamó a unos hombres al diaconado. No, porque realmente ese no es el interés del capítulo 6. El interés del capítulo 6 no es mostrarnos propiamente unas formas de cómo el Señor hace para llamar a personas a servir en diaconado. Entonces dejémoslo como administradores, porque su oficio realmente duró muy poco. Realmente no era la intención, tampoco era el propósito. Era en razón a que había una situación que se está presentando dentro de la iglesia de Jerusalén, está creciendo y la gente, hay murmuración y la gente tiene que estar allí sirviendo a las mesas y se está dejando de lado lo importante por atender lo urgente. Hay cosas urgentes como hay cosas importantes. Entonces, su ministerio prácticamente dura muy poco de estos 7 hombres y más bien fueron llamados a otros trabajos, a otros oficios, como lo vamos a ver más adelante en el caso de Esteban. Entonces la importancia
de este incidente más bien descansa en el hecho de que señala el auge más bien de los helenistas. O sea, ¿quiénes eran los helenistas? Judíos que hablaban o de habla de costumbres griegas. El helenismo era eso, no era otra cosa más que preservar la cultura de los griegos. Y ahí están los judíos, ahí están esos que murmuran, ahí están esos, se les conoce como los helenistas, es decir, judíos que hablaban griego, que tenían costumbres griegas, pero que estaban ahora sencillamente hostigando a este grupo de personas llamado la iglesia, que están haciendo una tarea, una labor, y por algún lado tienen que empezar también a expresarse. Entonces hay murmuración, nos dice el texto, hay murmuración de que las viudas están siendo desatendidas, y pues sencillamente allí es interesante, óigame bien, es interesante entender una vez más que el texto, el sentido, el concepto, digámoslo así, el objetivo más bien de este texto no es darnos unas normas o reglas de cómo separar hombres para el diaconado. No, aquí lo que tiene que ver va mucho más allá. Por eso cuando nos nombra a los helenistas, es decir, a los judíos de habla griega, óigame bien, por eso se llama este periodo de la transición. ¿Por qué? Porque aquí va a ser la excusa precisamente de estos helenistas, sencillamente, de que ellos también empiecen a ser testigos de la resurrección de Cristo predicada por los judíos nativos, para que inclusive ellos mismos empiecen a entender y de que realmente lo que esos están predicando es cierto, y ellos muy seguramente cuando lo crean, lo van a empezar a replicar en sus regiones vecinas, de donde son oriundos. Recuerde, por ejemplo, lo que hemos estado diciendo del escrito del libro de los Hechos, que lo escribe Lucas a un amigo no imaginario. Hay que tenerlo claro, este es un amigo de carne y hueso, un hombre griego de carne y hueso llamado Teófilo, y le está escribiendo para que cuando Teófilo vea las maravillas del Cristo resucitado, él las replique también en su región. ¿Para qué? Para que de una u otra manera se vaya empezando a cumplir lo que el Señor dijo: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Por eso se conoce el periodo de la transición. Entonces este texto del capítulo 6, más que mostrarnos cómo porque a veces nosotros lo hemos usado así, lo hemos usado: ay, usted quiere ver cómo es que el Señor necesita personas para el diaconado, vaya a Hechos 6. Y uno cree que Hechos 6 está enfocado en cómo el Señor está buscando hombres para el servicio del diaconado, sino que realmente ese no es el sentido del texto. El sentido del texto es que hay que llamar a unos hombres porque hay un problema en la iglesia y la iglesia está creciendo, hay unas necesidades que atender. Sin embargo, no es el objetivo. El objetivo es que allí esa murmuración de los helenistas va a servir para que vean los testimonios de los judíos nativos, de los apóstoles, y ellos empiecen también a creer y repliquen lo que están creyendo del Cristo resucitado una vez más a las regiones donde van. Ese es el objetivo principal, porque el objetivo principal gira alrededor de Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vamos en esa continuidad, por eso lo conocemos como la transición. Va a haber una transición, va a haber un cambio. Es decir, no se podían quedar toda la vida en Jerusalén. Había que continuar la obra, había que continuar la tarea, había que continuar el propósito por el cual Dios los había llamado. Así que había más bien, digámoslo así, estos helenistas, estos murmuradores, tendrían que servir más bien de enlace entre la época de oro de Jerusalén, de la proclamación del Evangelio en Jerusalén, con su testimonio puramente judaico y la extensión del Evangelio entre los gentiles, es decir, a lo último de la tierra. ¿Sí nota? Eso es lo que el Señor está usando. Por eso hay cosas que a veces uno no entiende y uno dice: pero ¿por qué el Señor permite así? ¿Por qué permite que sea de esta manera, de esta otra? ¿Por qué el Señor me tiene viviendo en medio de drogadictos? ¿Por qué el Señor permite que a veces caiga enfermito en una clínica? ¿Por qué el Señor permite que a veces haga cosas que de otra manera no las haríamos? ¿Sí nota? El Señor tiene que permitir la persecución, la hostilidad,
que los discípulos sean azotados. Y uno podría decir, como siempre a veces uno dice, Señor, pero si yo te sirvo, ¿por qué? Si yo te sirvo no debería ser merecedor de un mejor trato. Y a veces hay cosas que uno ni entiende, ni las razona, ni las puede explicar. Pero cuando uno se encuentra mirando hacia atrás y uno después que puede ver la respuesta y decir, oiga, ahora sí entiendo por qué el Señor permitió que yo pasara por esta. Porque sencillamente el Señor me tiene con un propósito y dentro de ese propósito también viene añadido el sufrimiento, las situaciones que a veces uno no las entendería de otra manera. No las entendería desde la butaca de la iglesia. Sentado en la butaca de la iglesia, hermano, uno deja pasar los propósitos de Dios. Pero cuando uno se levanta y le dice, Señor, presente, aquí estoy, hermano, vienen situaciones que a veces uno no entiende. Ni las entiende, hermano. Después las entenderemos. Pero por el momento, hermano, pues a Dios nos ayude a seguir haciendo lo que realmente el Señor nos pidió que haga. Entonces, una vez más, yo preguntaba en esta mañana, decía, Señor, ¿será que realmente yo sí estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? ¿O me encuentro haciendo cosas que tú no has dicho, no has mandado a hacer? Me encuentro haciendo cosas que tú no me has mandado a hacer, simplemente estoy haciéndolas ahí porque un día se nos ocurrió hacerlas. Señor nos ayude, porque a veces queremos salirnos de los planes del Señor y el Señor no lo va a permitir. El Señor se cumple su propósito o se cumple su propósito. Y aquí vemos esa transición. El Señor ahora, sumado a la hostilidad de los líderes religiosos, ahora el mismo pueblo, dentro del mismo pueblo, esos helenistas, esos judíos de habla griega, ahora están empezando a murmurar contra los discípulos. Entonces, si nota, son cosas que vienen. Por eso al árbol que no da fruto no le tiran piedra. Así que más adelante vamos a encontrar también ese poderoso ministerio de Esteban. Y ese ministerio anticipa en parte el testimonio, óigame bien, anticipa el testimonio más amplio en tiempos aún futuros, lo vamos a ver más adelante, y señala prácticamente la ruptura, óigame bien, señala aquí el sacrificio de Esteban, el martirio de Esteban, también no solamente anticipa de alguna manera el testimonio que se dará hasta lo último de la tierra, sino que también viene otro agregado acá, y es la ruptura absoluta entre la iglesia naciente y la religión oficial de la capital, que es el judaísmo, a pesar de la fidelidad de cristianos judíos a las formas externas del régimen del judaísmo. Es decir, más tarde Pedro inclusive habría de ser instrumento para abrir puertas de la iglesia a los gentiles. Y sin embargo Pedro, usted lo va a encontrar, cuando empiece el Señor a llamarlo a ir a los gentiles, vamos a encontrar a un Pedro, perdóneme la expresión que voy a usar, todavía patinando en su fe. Cuando el Señor le manda un manto allí con animales inmundos y le dice, Pedro, mata y come, y Pedro dice, no, yo como buen judío ortodoxo, yo no como marrano, no Señor, no digas que coma eso. Y el Señor tiene que pegarle un jaloncito de orejas y decirle, no llames impuro lo que Cristo ha purificado, hablando de que la sangre de Cristo también era suficiente aún para los gentiles. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Sí nota? Entonces, hay cosas que ellos todavía no entendían, pero las van entendiendo con el tránsito. Más adelante, cuando venga la intervención del Espíritu Santo allá, precisamente a los gentiles, Pedro va a ser el primero que va a quedar impresionado y va a decir, yo no sabía que el Espíritu Santo también era para los gentiles. Ellos pensaban que era solamente para ellos. Entonces mire que hasta aquí todavía los judíos, estos discípulos todavía están ligados, digámoslo así, a todo ese judaísmo ortodoxo, al judaísmo, porque eso era lo que ellos habían aprendido. Por eso para Pedro no fue fácil, como buen judío. Y más adelante inclusive lo vamos a encontrar haciendo algunas cosas por ahí donde Pablo tiene que también llamarle la atención. Entonces, mire que Pedro, a pesar de todo, todavía tenía sus bachecitos por ahí, todavía no la tenía clara. Todavía era de los que iba a la iglesia con el escapulario. Yo creo que todavía era los que iba a la iglesia cristiana y se echaba la bendición antes de entrar al templo. Pedrito, así como a veces sucede con algunos, todavía están aferrados a cosas de su
tradiciones. Y verá que a veces inclusive como cristianos podremos caer en el peligro de del tradicionalismo. ¿Sí me hago entender? Y usamos de las cosas aún en nuestras prácticas o disciplinas evangélicas como amuletos, como lo hacíamos antes. Es decir, si no cargo la estampita de la Virgen de Chiquinquirá, entonces hoy no me va a ir bien. Y hay quienes dicen, si hoy no oro, no me va a ir bien. Si no leo la Biblia, no me va bien. Y creen que cargar la Biblia o llevar la Biblia entre la cartera, algunas mujeres, eso es sinónimo de que tiene que irles bien porque llevan la Biblia entre la cartera. Entonces mire que a veces traemos también, arrastramos algunas de las tradiciones de nuestra creencia antigua y ahora las acomodamos al cristianismo, porque los hay. Entonces si nota, que Dios nos ayude también. Entonces vemos a un Pedro que todavía está patinando con cosas del pasado, del judaísmo, de las costumbres judaicas, todavía está patinando así. Que el ministerio de Esteban lo que va haciendo es eso, va anticipando la proclamación del testimonio del Cristo resucitado a los gentiles, pero a la vez la iglesia también empieza a sufrir rupturas. Es decir, se está desligando de ese tradicionalismo, de ese judaísmo tradicionalista. Y ahora Pedro es el que se va a encargar, como dije hace un momento, de empezar a abrir la puerta a los gentiles en el capítulo 10. Cuando lleguemos allá lo explicaremos. Pero podemos suponer que ni él ni sus colegas habían llegado aún a una plena comprensión, como lo dije hace un momento, del plan total de Dios para la evangelización del mundo. Tal vez así como muchos de nosotros hasta el día de hoy. 20 años sirviéndole al Señor y todavía no la tenemos clara. ¿Será que sí? ¿Será que sí estoy haciendo lo que el Señor me pida que haga? Y deberíamos reflexionar en eso a veces, porque diría, ¿será que sí? ¿Será que el Señor sí me llamó a hacer esto o no? O simplemente yo estoy haciéndolo ahí porque me pareció, porque un día se me ocurrió, porque creí que el Señor me llamó, pero no eran mis emociones las que me pusieron ahí y me metí en esa línea y sencillamente me quedé ahí. Aquí estoy y aquí me quedo, dijo un político famoso. ¿Será que sí? Entonces mire que estos todavía patinaban con eso. Los discípulos todavía no la tenían bien clara, todavía no tenían bien claro el concepto del plan y el propósito por el cual Dios los había puesto donde los había puesto. No entendían, todavía no entendían que, digámoslo así, la cascarita del judaísmo quedaba vacía de toda sustancia espiritual. Es decir, el Señor dijo por ahí en su momento, no se puede poner remiendo nuevo en vestido viejo. Y estaba hablando precisamente de las tradiciones judaicas. El Señor no vino a enseñar algo nuevo. Cuando el Señor vino a predicar el Evangelio, no vino a enseñar nada nuevo. Vino simplemente a explicar lo que ya estaba. Sin embargo, los judíos estaban tan arraigados en su judaísmo, en sus creencias, en sus tradiciones, en sus rituales, que no aceptaban que la salvación era simplemente por la fe. Era simplemente por creer en Cristo. Y hasta el día de hoy inclusive pasa así. Entonces, si no hacemos obras, si no hacemos algunos rituales, si no hacemos algunas cosas para manifestar nuestra piedad, entonces posiblemente Dios no nos acepta. Se nos hace increíble todavía pensar que la salvación es por fe. Muchos todavía piensan de esa manera. Muchos todavía dicen, ¿cómo sí que ese asesino que hizo tanto daño ahora está en la cárcel y en la iglesia y en la cárcel ahora anda con una Biblia debajo del brazo predicando y enseñando la palabra y ya ahora se volvió bueno? Entonces, ¿sí me hago notar? Entonces mucha gente todavía como que no entiende eso, como que todavía patina con eso, de que la salvación es simplemente por fe, porque todavía estamos cargados o arrastrando las tradiciones del pasado, como dije hace un momento. Pues era lo que le estaba pasando a estos. Les estaba sucediendo, pero no estaban entendiendo que definitivamente ese judaísmo que ellos tanto aplicaban, al cual ellos tanto eran tan celosos, estaba empezando a perder fuerza. Es decir, ya no tenía la misma fuerza que tenía antes de que apareciera Jesucristo, cuando Jesucristo dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse.
Ahora hay un cambio en Jerusalén, ahora hay un cambio allí en los judíos, ahora hay algo que está sucediendo. Llegó el remiendo, digámoslo así, llegó el remiendo nuevo. Y para poner ese remiendo nuevo en el vestido viejo, que son esas tradiciones, pues va a ser muy imposible. Por eso el Señor dijo, no, esto para sacarles eso de la cabeza va a ser un trabajo duro. Sacarles esas tradiciones arraigadas va a ser un trabajo duro. Por eso yo he dicho en otros momentos que un religioso, hermano, es difícil. Tratar con un religioso es muy difícil, porque ya tiene algo arraigado ahí, ya tiene un chip metido ahí, y a veces ni el Señor lo puede sacar, porque el Señor, vemos que Él tenía todo el poder de cambiarles la manera de pensar a estos judíos, y sin embargo el Señor no se metió en eso. El Señor simplemente compartió lo que tenía que compartir acerca de su reino, quién era Él, quién era su Padre, y sencillamente los dejó a expensas de que ellos tomaran una decisión. ¿Sería que el Señor no podría, de una manera sobrenatural, cambiarle la manera de pensar a estos judíos? Lo podía hacer, pero no lo hizo. ¿Sí nota? Hay cosas en las que el Señor no va a hacer por usted. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer por la humanidad, y fue ir a morir en una cruz. Pero el Señor no se va a salvar por usted, hermano. El Señor, usted tiene que tomar la decisión. Eso ya nos corresponde a nosotros, los seres humanos. Él ya nos dio todo el plan de salvación y el ser humano elige, pero el Señor no lo va a forzar. Una vez más, el Señor no va a forzar a ningún ser humano a que le sigan y a que le sirvan y a que lo ame. Él no está mendigando amor. Él ya dio su plan y el ser humano toma la decisión. Por eso el Espíritu Santo debe convencer de pecado, justicia y juicio, pero no lo convierte. ¿Sí me hago entender? El Espíritu Santo convence al pecador, pero no lo convierte. Simplemente el Espíritu Santo convence. Es como cuando a usted le invitan a una fiesta y usted sabe si va o no va. ¿Sí? Algo así parecido. Usted elige, va o no va. Pero hermano, la decisión es suya. Nadie más va a decidir por el ser humano. Entonces vemos aquí que ellos no entendían eso, no entendían que se estaba generando un cambio en sus tradiciones y que ellos mismos deberían ser partícipes de ese cambio, y que prácticamente esa sustancia espiritual del judaísmo estaba quedando prácticamente vacía, ya no tenía prácticamente fuerza. Así que de tal modo que el templo hecho de manos, óigame bien, ese templo hecho de manos se reemplazaba como centro del testimonio de Dios en la tierra por el espiritual que es la iglesia. ¿Sí notan? Es lo que está sucediendo ahora. Como el Señor le dijo a la samaritana, le dijo, no, es que usted no me va a servir, ustedes no me van a servir ni en Jerusalén, ni en este monte, ni en el otro monte. Simplemente el que quiera buscar al Señor tiene que amarlo con espíritu y en verdad. Estoy parafraseando lo que el Señor le dijo a la samaritana. Es decir, el templo ya no sería los ladrillos, el templo ahora sería espiritual, como hasta el día de hoy. Mucha gente dice, yo no he ido a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. Y endiosan más la iglesia, pero no adoran al que fundó la iglesia. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces, aquí, al parecer, pues Esteban había recibido más luz sobre el desarrollo del plan de Dios. Él lo pudo entender, sencillamente, y por ello su testimonio es claro contra la decadencia, óigame bien, externa, religiosa de la nación. Motivó, inclusive esto, la fuerte reacción en contra de él. Estaba pisando callos fuertemente, al punto que lo llevó al martirio. Es el más pertinaz de los perseguidores, el más, digámoslo así, cruel de los perseguidores, pues lo vamos a encontrar más adelante, a partir del capítulo 8, y lo vamos a ver que es el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso. Cómo comienza esa persecución tan abierta a la iglesia, y quién pisó el callo más fuerte, Esteban, y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Cuando lleguemos ahí vamos a ver qué pasó con Esteban, por qué lo mataron, por qué lo apedrearon, qué fue lo que pasó, qué fue lo que les dijo.
para que realmente los dejara prácticamente sin piso. Es decir, estos estaban testificando y Esteban llegó y terminó de desarmar el andamio. Llegó y terminó de desarmar la estructura del judaísmo religioso que ellos tenían, sus tradiciones y todo, y esto no permitieron, dice que ellos no resistían lo que estaban oyendo. Qué tremendo, dice el versículo 1, en aquellos días empieza una tensión. Hay una tensión entre los cristianos hebreos y los helenistas, es decir, entre los judíos que se están convirtiendo al cristianismo y los judíos helenistas, es decir, los de habla griega que no se habían convertido al cristianismo, pero que odiaban a los cristianos. Versículo 1 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que en la época de los comienzos del cristianismo, pues los judíos criados en Israel hablaban el arameo, mientras los de la diáspora, los de la dispersión, se expresaban en griego, además de los idiomas propios de la región de su crianza. Estoy hablando de los helenistas. Los helenistas podían ser tan fanáticos o más que los mismos hebreos, pero con todo el idioma no dejaba de ser una barrera entre ellos. Y sus hermanos criados en Judea, dice el versículo 6:9, dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga. Oigan, estamos hablando de los griegos, de los judíos que venían de la diáspora. ¿Qué pasaba con esto? Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. ¿Sí ve que no eran judíos? O no eran de la región de Jerusalén. Dice, libertos, Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero está ya hablando de sinagogas. Lo expliqué hace unos días, que ellos donde iban, los judíos que se fueron dispersos, donde iban muy posiblemente levantaban sinagogas y muy posiblemente enseñaban de Moisés con las costumbres o las tradiciones de Moisés. Y eso era lo que ellos defendían. Aquí se señala la existencia de sinagogas en Jerusalén. ¿Sí nota? Para el uso de los judíos de la dispersión. Entonces notemos eso allí. No solamente eran los sacerdotes del Sanedrín, no solamente eran los fariseos, los saduceos, los escribas, quienes estaban allí mirando a los judíos que se estaban convirtiendo, sino que también aquellos helenistas o judíos de la diáspora que tenían sinagogas dentro de Jerusalén, que aplicaban sus normas, sus costumbres, su judaísmo, también estaban fijados los ojos en los judíos que se estaban convirtiendo al evangelio. Eran varias corrientes. Los hermanos de la iglesia primitiva no la tenían fácil. Era varia hostilidad. Ahora ya sumado a la hostilidad de los sumos sacerdotes, ahora vienen estos. Los helenistas se levantan también contra los judíos, contra los que se están convirtiendo al Señor. Aquí se señala precisamente eso, que hay sinagogas en Jerusalén que era para el uso precisamente de los judíos de la dispersión que habían vuelto a Jerusalén. Por medio de la proclamación del evangelio habían llegado allí tanto judíos del país como otros de la dispersión se habían convertido. Y en el primer versículo del capítulo 6 es donde se nos encuentra, donde se nos habla, se nos hace ver que al menguarse aquel amor ardiente entre todos los judíos que habían, ahora se había caracterizado por los primeros, o sea, que ese amor mejor, que había esa común unión, que tenían todas las cosas en común, que vendían todas las cosas y repartían, traían lo vendido a los pies de los apóstoles, esa comunidad, que había esa coinonía que había en la iglesia primitiva, en los primeros días de la iglesia. Pues esas diferencias entre judíos de distinta lengua y tradición, pues llegaron también a notarse en la iglesia comunidad de Jerusalén. Es decir, había coinonía, tenían las cosas en común, repartían todas las cosas. Ese éxito siempre encierra, ese éxito no era, como decimos por ahí popularmente, de eso bueno no dan tanto. Aún dentro de la misma familia de Dios. Es decir, había convertidos
entre los mismos del judaísmo se habían convertido. Tanto que nos dice que aún los sumos sacerdotes, muchos de los sacerdotes estaban obedeciendo a la fe. Entonces mire el concepto, el contexto de la iglesia que se está empezando a formar. No eran solamente judíos nativos, también había gente de la diáspora que también se habían convertido, es decir, helenistas también se habían convertido, sacerdotes también se habían convertido, y había coinonía entre ellos, como nos dicen los capítulos anteriores. Tenían todas las cosas en común, perseveraban unidos en la oración, en el partimiento del pan, en las oraciones, en todo eso estaban, toda esa comunión había entre ellos. Pero una vez más, de eso bueno no dan tanto. No dan tanto porque ese éxito que había dentro de esta comunidad, ese éxito también traía sus propios peligros, aún dentro de esta misma familia de la fe. Y fue como, dice, y fue que, como dice el texto, que como creciera el número de los discípulos, entonces ¿qué empezó a haber? Murmuración de los griegos contra los hebreos. Y estamos hablando dentro de la misma comunidad. Dentro de la misma comunidad de creyentes. Empezó a haber murmuración. ¿Quiénes eran los que murmuraban? Aquellos helenistas, aquellos judíos de habla griega que se habían convertido al evangelio. Estaban empezando a criticar a los judíos nativos que también se habían convertido al evangelio. ¡Qué tremendo! Y esto con frecuencia o hace una referencia a la ayuda acerca de las viudas. Es decir, la mención de viudas parece señalar el principio del retorno a la vida familiar que había entre ellos. Si había viudas allí es porque eran atendidas las viudas, como bien había enseñado el Señor Jesucristo, que se atendiera a las viudas, que se atendiera a los huérfanos, que se atendiera a los extranjeros. Ellos estaban haciendo la tarea. Pues si todo fue tan comunal en el momento en que aquí tratamos, pues no habría existido diferencias entre ellas y todo hubiera seguido de la misma manera. Y otras personas inclusive habían también servido en el fondo común y había esa coinonía y había esa atención y había esa unidad y había esa buena administración. Todo estaba allí, pero sin embargo había unas que posiblemente estaban desatendidas, como bien estaban murmurando estos. Pues no sabemos cuál era el contexto principal de lo que estaba sucediendo, y sea como sea, el hecho es que hubo sospechas entre los hermanos helenistas. Dije hermanos helenistas, es decir, judíos de la diáspora que se habían convertido. Habían sus sospechas allí de cierta parcialidad entre o a favor de las viudas de habla aramea, es decir, de las nativas de allí, o sea, de las hebreas. Posiblemente, no sabemos, el texto no nos dice si era que los judíos preferían dar las mejores atenciones a las viudas hebreas y no a las helenistas. Posiblemente, no sabemos. De todas maneras, hubo una situación allí dentro de la iglesia. Se empezó a perder la coinonía, se empezó a perder esa unidad, se empezó a perder todo eso que había tan bonito en la iglesia. ¿Sí nota? De eso bueno no dan tanto, dice por ahí. Por eso no hay iglesia perfecta, hermano querido, y el día que la encuentre no vaya a entrar allá. Así que la solución pues que se da, vamos a mirarla más adelante. Dice en el versículo 2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Si nota que dentro de este grupo hay algunos helenistas, hay algunos que no son judíos, están también ahí dentro de ese equipo. Bueno, lo cierto aquí es que, en resumen de la situación, los apóstoles se dan cuenta de la importancia de evitar roces
dentro de la comunidad, de manifestar la imparcialidad en la obra de la administración. Y al principio, pues, todo el dinero pues se había depositado, como bien dicen los textos anteriores, a los pies de los apóstoles, como era natural. Ellos eran los administradores, los encargados de la administración de lo que llegaba para repartir entre los que habían necesidad. Pero la complejidad de la administración de los fondos, debido al aumento en el número de los miembros de la comunidad, dice que estaba creciendo la iglesia, pues exigía una solución, pues que dejara a los apóstoles, en este caso, libres de esa responsabilidad. Como ellos mismos dicen, no es justo que dejemos la predicación de la palabra, no es justo que dejemos la oración simplemente por meternos en estas minucias. Entonces, no era justo, como ellos mismos dicen, ellos necesitaban estar libres de esa situación, pues para su labor primordial. ¿Cuál era la labor primordial? Pues de recibir y de transmitir la palabra de Dios sin estar sujetos a la parte material, de servir, en este caso como el texto lo dice, a las mesas. Y recomendaron a los hermanos, sin duda, pues este asunto se trataba entre los líderes. Por eso dice, y los 12, entre ellos empezó a haber allí una reunión y dije, bueno, ¿qué hacemos, muchachos? Toca empezar a delegar, toca comenzar a delegar. Entonces ellos buscaron entre toda la comunidad a 7 hombres, como nos dice el texto, bien dotados espiritualmente, capacitados, que pudiesen organizar la obra de la administración y reservándose más bien ellos a la labor apostólica, a lo que el Señor los había llamado a hacer. Así que no hay que pensar aquí en elecciones, en aquellos tempranos días de poder espiritual. Es decir, simplemente el criterio de estos hermanos destacados no tardaría en seleccionar 7 hermanos capaces, aceptables, delante de la comunidad. Si nota, ellos no se postularon a ver si de pronto votaban por Esteban, o a ver quién votaba por Felipe, o a ver quién ganaba más puntos. No, simplemente fueron dirigidos porque dice que orando los escogieron, los pusieron ante la comunidad a ver si había algo que debatir o que rebatir, y dijeron, no, nos parece bien que sean estos 7. Qué bueno que cuando haya una persona que sea llamada al ministerio se puede hacer de esa manera, ¿no? Ponerlo ahí al frente de la comunidad y decirle, bueno, a partir de la fecha va a hacer esta tarea. ¿Qué dice la comunidad? ¿Sí o no? Entonces, porque a veces nosotros cuando menos pensamos, uy, ese que está haciendo allá, y a los 15 días no lo vemos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues estos están cumpliendo esa labor. Ellos quieren delegar la función de lo que les está prácticamente quitando, distrayendo el tiempo que debe de ser dedicado no en lo urgente, sino lo realmente importante, que es la proclamación del evangelio que ellos reciben y lo comparten. A estos, los apóstoles los pusieron, a estos 7, dentro de, o sobre más bien, la obra que habían que ejercer. Dice en el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Si nota que tenían tres características que se exigían: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y a veces uno se pregunta, ¿y para lavar un baño uno necesita ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría? Yo duré 17 años lavando baños, y me hacía siempre esa pregunta. O sea, ¿se necesita buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo para lavar el baño? Pues sí. Así que se señala su identificación con ellos por la imposición de las manos. Y muchos expositores inclusive pues han comentado este pasaje, como decía al principio, sin tener en cuenta la época en que se desarrolló, ni las condiciones especiales de la comunidad de Jerusalén de aquel entonces. Por eso no podemos aplicar ese texto a lo que muchas veces hemos aplicado.
que es algo que el Señor puso ahí como una norma para cuando vayamos a buscar los diáconos de la iglesia. No tiene nada que ver con eso. Aquí está hablando de algo específico, hay una necesidad, la iglesia está creciendo, hay murmuración y los discípulos, los 12, están tan ocupados en esas minucias que dicen no podemos nosotros aquí dedicarnos a esto porque ni siquiera nosotros somos suficientes. Toca buscar unas personas que se dediquen a este oficio y nosotros nos dedicamos a lo que el Señor nos puso a hacer, a lo que el Señor nos llamó a hacer. Entonces, sencillamente no está hablando de unas normas que el Señor puso allí que se deben aplicar allí a personas que se llaman a un oficio como el diaconado, aunque tiene mucho que ver. Sin embargo, pues algunos inclusive piensan que este nombramiento de los 7 es el comienzo de una diaconía, y no es así. Como jerarquía menor de la iglesia, cuyas funciones se limitaban a lo material. No tiene nada que ver con eso, hagamos la claridad. Y es preciso analizar pues los rasgos de este relato, es preciso analizar bien los detalles, el porqué, el contexto de por qué se buscan a estos 7 hombres dentro de esa perspectiva histórica ya en ese tiempo de la época. Recordemos que se trataba de una época de transición, es decir, Jerusalén está llena del Evangelio y hay que continuar la obra. Así que recordemos eso, se trata de una época de transición en el momento de llegar a su fin el testimonio especial en la comunidad de Jerusalén. Ahora se tiene que seguir extendiendo y lo que el Señor está permitiendo es esa murmuración de los helenistas, esa murmuración, esa situación para que una vez más se empiece a extender el Evangelio. No se quede solamente en Jerusalén, sino ahora hay que ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es lo que se está haciendo así. Así que lo que cuando limitamos el texto simplemente y lo enfocamos simplemente que son unas normas que el Señor dio para la diaconía, pues aquí simplemente esto nos impide que no, o mejor, cuando tenemos la claridad de que no solamente se está hablando de diaconía como tal, esto pues nos impide que nos dejemos llevar por conceptos que son propios de fechas mucho más tardías. Por supuesto, más adelante vamos a encontrar que sí se desarrolla la diaconía, que sí, pero no tiene nada que ver aquí con el contexto de estos 7, porque la palabra diaconía, óigame bien, la palabra diaconía, aquí traducida diáconos o diaconus en el griego, es la misma que a veces se traduce, óigame bien, como ministro en relación con el servicio o con servir. Entonces, esa palabra y sus derivados se usan en varios pasajes. Más adelante, Pablo y Timoteo fueron llamados diáconos. Dice Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos, porque diaconía, diácono significa eso, siervo, servir, ministro, ministrar. Eso tiene que ver con diaconía, con servicio, con servir. Entonces mire que aquí más adelante vemos que Pablo y Timoteo son llamados diáconos o siervos. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los ancianos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Específicamente los nombra diáconos. El Señor Jesucristo fue considerado un siervo, un ministro. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, los funcionarios, óigame bien, los funcionarios del gobierno estatal en las naciones, en los países, como personas, son presentados como personas al servicio. Por eso usted nota que siempre se habla de Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, y que se nota el ministro de no sé qué, el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro, ¿qué quiere decir? Son servidores públicos. Entonces a ellos, ¿y son puestos por quién? Por los votos del pueblo, por el mismo Señor. Dice Romanos 13, mire lo que dice Romanos 13, 3, 4 dice, porque los magistrados
no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y en la palabra, en las escrituras, se aplica también, óigame bien, por eso la palabra diaconía no se puede encerrar simplemente a Hechos 6. No se puede, porque miren cómo se va expandiendo. Ahora, agárrese duro, porque inclusive en la palabra de Dios también se les habla ministros o diáconos o servidores a los ministros de Satanás. Mire lo que dice 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí nota? Por eso no se puede limitar el concepto de diaconía en Hechos 6. Esto va mucho más amplio. Así que diácono o ministro es un término general para un siervo, servidor o trabajador. Solemos pensar que el relato de los Hechos 6 proveyó aquí la ocasión para el principio del cargo de diácono en la iglesia primitiva. Sin embargo, la palabra griega para diácono ni siquiera se utiliza en este pasaje. ¿Cómo la ve? Ni siquiera se utiliza ahí. Pero confiamos en tener suficiente base bíblica, como ya he explicado algunos textos y hay otros muchos más, para decidir o para decir que aquellos hombres fueron nombrados diáconos de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? Sirviendo. Es más, los apóstoles, ¿qué estaban haciendo? Sirviendo. ¿Qué hizo Cristo? Vino a servir. ¿Sí nota? Entonces, hermano querido, no podemos encerrar y clasificar el concepto simplemente a Hechos 6. Esto va mucho más amplio. En cuanto a función, más, óigame bien, estos de Hechos 6, hablemos de ellos, fueron nombrados diáconos de la iglesia en cuanto a función, más no en cuanto a ocasión, porque el texto, una vez más, no estaba el Señor dándonos unas herramientas de cómo escoger a diáconos para la iglesia. No, estaban sí en función, pero no era en cuanto a ocasión. ¿Por qué? Ya lo dijimos, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, el concepto se amplía mucho más que estos 3. ¿Sí me hago entender? Aquí dice que busquemos varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Pero Pablo amplía el panorama mucho más cuando se lo dice a Timoteo por allá en 1 Timoteo 3:8. Mire lo que dice Pablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí nota? No se queda solamente en el concepto de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pablo lo amplía. Dice, no, hermano, aquí se están buscando 7 varones que tengan estas características para aquí, para ahora. Pero en sí, en el oficio general o en la misión general del diaconado, se amplía mucho más. Tiene que tener mucho más, y ya se lo acabo de leer en 1 Corintios 3:8. ¿Sí nota? Entonces, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano. Como hemos dicho en otro momento, diácono no es simplemente el que barre la iglesia o el que no tenía nada más que hacer y lo pusieron ahí. No, hermano, esto se amplía. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, como el de Esteban, como el de Felipe,
Gente que no sé, ellos no se quedaron toda la vida sembrados ahí. ¿Sí nota? Era simplemente una ocasión para empezar la transición, de empezar a llevar el evangelio, el propósito que Dios había dicho en Hechos 1:8, de que el evangelio se extendiera a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y era la forma como el Señor lo había dispuesto a hacer para que se empezara a conocer el testimonio de Cristo hasta lo último de la tierra. Y eso lo seguiremos desarrollando en estos días que vendrán, si Dios lo permite. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Lo cierto es que el Señor sí pide requisitos para quienes van a servir. Es decir, cuando usted va a una empresa, lo miran es cómo va vestido, si se afeitó, si lleva corbata, si usted cómo se sienta, cómo se expresa. Le preguntan algunas cosas sobre la de experiencia en cuanto al cargo que usted le va a ser asignado. Pero mire que allá solo le preguntan si usted es marido de una sola mujer. A usted no le preguntan si usted ora, si usted temía a Dios, si usted es honesto, si usted es sin doblez, si usted no... Allá no le pregunta nada de eso. A la empresa lo que le interesa es que usted sea un número más dentro de la empresa y que usted pueda ejercer bien la función para la cual ha sido contratado. En cambio, en el Señor no. El Señor no mira lo externo. El Señor no mira si yo me he visto bien, si no me he visto bien. ¿Qué mira el Señor? El interno. Todas estas actitudes son actitudes del corazón. Es lo que el Señor pide para poder servir al Señor. Entonces, si usted me pregunta, ¿se necesita ser lleno del Espíritu Santo para tomar la escoba y el trapero y barrer la iglesia? Se lo puedo decir que sí. Desde la experiencia de 17 años que este hombre, antes de coger un micrófono, cogió un trapero, cogió una escoba, para que cuando cogiera el micrófono no se le apoyaran las manos. Y si me toca hacerlo, todavía lo puedo hacer. ¿Sí me hago entender? Entonces, hermano querido, sí se necesita porque es un tránsito sobre el cual el Señor lo va llevando para poder después entregarle lo que Él quiere verdaderamente entregarle. Entonces, que Dios nos ayude, mi querido, a poder dejar que el Señor siga los procesos en cada uno de nosotros, hermano querido. A veces nosotros no queremos hacer esas minucias. No, eso no, yo soy el adorador de la iglesia, a mí el Señor no me llamó a eso. Pero hermano, si usted antes no coge un trapero, hermano, pues cuando coja el micrófono se le van a apoyar las manos. Antes de ser adorador, adore. Yo siempre que iba a hacer aseo a la iglesia, yo decía, vamos a la alabanza y a la trapianza. Entonces, hermano, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te damos a ti la gloria. Te damos la honra, la alabanza, Señor, a ti. Gracias, Señor, Dios de los cielos, por tu palabra, bendito Señor, Dios de la gloria. Y hoy lo único que te puedo seguir pidiendo, bendito Señor, es ayúdanos. Ayúdanos a que podamos, Señor, tener claridad de que lo que estamos haciendo realmente es lo que tú nos has pedido que hiciéramos. Señor, Dios de la gloria, tú escogiste a 12 para que fueran testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después escogiste a 7 para que hicieran otras minucias, Señor de la gloria. Y hoy nos preguntamos, Señor, ¿tú me escogiste a mí para hacer lo que estoy haciendo? ¿O realmente no es lo que tú quieres que yo haga? Porque a veces podríamos estar en esa situación, haciendo cosas que tú no mandaste a hacer y creyendo que tú las mandaste a hacer y diciendo, no, es que el Señor me puso acá. ¿No sería más bien nosotros mismos los que nos pusimos acá? Señor, ayúdanos a reflexionar en eso y que cuando hagamos algo para ti, tengamos la certeza clara de que sí fuimos llamados a eso que estamos haciendo. Señor de la gloria, hoy oro por tantos hermanos que todavía aplazan inclusive el servirte a ti, que todavía, Señor Dios de la gloria, no tienen claridad, Señor, a qué fueron llamados. Fuimos llamados, Señor, a la salvación, pero también fuimos llamados al servicio, a servir, bendito Señor, en lo que sea. Padre amado, hoy oro por mis hermanos, dales claridad, Dios de la gloria, y que este sea el año en que se levante, Padre amado, el pueblo de Dios, que se levante, bendito Señor, a ejercer lo que tú, Señor, lo has llamado a hacer. Y Dios de la gloria, porque así es como podemos crecer, así es como podremos, bendito Señor, inclusive, Señor de la gloria, asumir responsabilidades dentro de nuestras comunidades evangélicas, bendito Señor. Estamos puestos, Padre amado, en una comunidad, bendito Señor, pero también somos partícipes y también, Señor de la gloria, tenemos que ser responsables y tenemos que también asumir compromisos dentro de esa comunidad. No simplemente es que aparezca nuestro nombre en la membresía,
para que cuando tenga situaciones de tipo espiritual el pastor me visite, me dé consejería, oren por mí. No, Señor, también hay derechos, pero también hay deberes que cumplir, bendito Señor, dentro de nuestras comunidades. Hoy oro por el pueblo de Dios, bendito Señor, que también se concientice, bendito Señor de la gloria, que el servicio no es para unos pocos. El llamado al servir es para todo creyente. Todo creyente también tiene que levantarse a servir. Padre amado, Dios de la gloria, gracias porque tú ya nos has dado las herramientas, bendito Señor. Porque como bien una vez más hemos dicho en algunos momentos, tú no llamas a capacitados, tú capacitas al que llamas. Y Dios de la gloria, hoy Padre amado, te damos gracias y hoy pedimos, bendito Señor, Dios de la gloria, que coloques en el corazón de cada uno de nosotros el llamado fuerte. ¿A qué nos llamaste? ¿A qué nos llamaste? ¿Cuál es el propósito real de nuestro llamado? Y bendito Señor, Dios de la gloria, que podamos tener, bendito Señor, claridad, Dios de la gloria y certeza de que fuimos llamados a esta tarea. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Hoy bendigo, Señor Dios de la gloria, a todos los ministros, a todos los siervos de Dios y siervas de Dios que sirven en nuestras comunidades, que, Señor, de una u otra manera, bendito Señor, se esfuerzan, bendito Señor, dedican parte de su vida, de su tiempo, de su esfuerzo, de sus energías, de su salud, de todas sus capacidades, Señor, y las ponen al servicio tuyo, bendito Señor, para el desarrollo, Señor, del testimonio del Cristo resucitado aquí en la tierra. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Un abracito para todos, mis amados. Chao, bendiciones.